tres señales, escúchame bien, tres señales de que Dios habla contigo. Sí, tú te has preguntado, ¿Dios habla conmigo? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo interpretar de que Dios me está hablando? Es importante para una mujer y para un hombre de Dios aprender a escuchar la voz de Dios. Y hay diferentes tipos, hay diferentes maneras de Dios hablarle al hombre. Y hay diferentes tipos de maneras de Dios comunicarse contigo. Quizás Dios te está tratando de comunicarse contigo o de hablarte o te está hablando y tú no lo estás escuchando o no te estás dando cuenta que Él te está hablando. Tres señales de que Dios te está hablando. No deslices este video y escúchalo hasta el final. Primera señal, sueños vividos. Si tienes sueños que parecen mensajes, sueño donde tú, aleluya, gloria al Señor, te has visto, gloria a Dios, haciendo algo para el Señor. El Señor a lo mejor te está enviando a hacer eso. Te está hablando. Te está empujando a tú. Si es predicar, a predicar. Si es a bendecir a alguien, a bendecir a alguien. Hay muchas formas de Dios hablar con el hombre. Había muchas maneras que Dios se le mostraba a los profetas y también en visión o a través de sueños. Hablaba con sus hombres de Dios, hablaba con sus hombres o con sus mujeres que Él quería mostrarle algo o quería transmitirle algo. Si tú tienes algún sueño vivido, si tienes alguna experiencia a través de un sueño con Dios, es el Señor que te está hablando. Es la misma voz de Dios que está queriendo guiarte o te quiere llevar por un lugar donde quizás tú no te imaginas que ahí Dios te está enviando. Hay sueños que son vividos donde tú te ves predicando, donde tú te ves adorando, donde tú te ves haciendo una obra, donde tú te ves saliendo de un lugar, donde tú te ves, aleluya, yendo a una parte, haciendo algo, o haciendo una obra, o bendiciendo a alguien, o diciéndole una palabra a alguien. A veces Dios enviándote, mandándote, hablándote. Así que no ignores la divina voz del Señor. Es que tú sientes que tú le estás viviendo ese sueño. Cuando es Dios que te está hablando, tú sientes que tú le estás viviendo. Primera señal de que Dios a ti te habla. Un sueño vivido. Segunda señal de que Dios te está hablando. Coincidencias inexplicables. Cuando tú sientes que fue un déjà vu que pasó en tu vida. No. A veces eso tú no lo has vivido. Dios te está hablando en ese momento. Que tome carta en el asunto. Es que antes de tú tropezar con una piedra, Dios te lo anuncia. Dios te lo dice. Por lo tanto, a veces tú piensas que es un déjà vu. A veces tú piensas, pero esto yo lo viví. Pero fue que yo lo viví. No, tú no lo has vivido. A lo mejor es que Dios te está hablando y te está hablando de ese lugar. O te quiere, aleluya, poner una experiencia en tu boca para que tú le testifiques. Por eso es importante afinar sus oídos y mantenerse en la presencia del Señor. Elías pasó por un momento como eso. Dice que Elías en su desesperación estaba buscando a Dios en el fuego y no lo encontró. Estaba buscando a Dios en la llamará, en el tornado y tampoco lo encontró. Muchas veces la desesperación nos desenfoca. Muchas veces la ansiedad nos desenfoca. Y queremos ver a Dios donde Dios no está. Tenga mucho cuidado. Pero hay coincidencia, hay cosas que pasan en nuestra vida que nos sorprende Dios, que nos habla, que nos ministra. Son como experiencias que vivimos, que nunca jamás la hemos vivido, pero pensamos o sentimos que la hemos vivido. A veces Dios de esa manera te habla. Dice que cuando Elías decidió dormirse y se cansó de buscar a Dios donde él creía que estaba, dice que en el silbo apacible lo encontró. A veces tú tienes que tranquilizarte y estarte quieto para poder escuchar la voz de Dios, para aprender a dejarte dirigir por Papá Dios, por el Señor. Muchas veces queremos que Dios nos hable audiblemente. No, muchas veces Dios no nos habla audiblemente. A veces a través de una situación terrible y atroz, Dios nos está dando un mensaje y no nos damos cuenta. Coincidencia inexplicable. Wow, yo viví esto. Wow, pero yo me vi predicándote este mensaje. Dios ministrando mi vida y diciéndome, háblale a mi pueblo, ministrale, haz esto, que esto es lo que me agrada. Coincidencias inexplicables. Esta es la segunda señal de que Dios a ti te habla. Y tú te preguntas, pero Dios no me habla. Dios te está hablando hace mucho. Es que tú no quieres escuchar.
Tercera señal de que Dios te está hablando. Óyeme, esta es fuerte. Y yo sé que tú lo vas a entender claramente. Óyeme bien. Cuando tu vehículo se te daña y tú tienes que ir a trabajar o tú tienes que ir a hacer alguna diligencia, a veces Dios te está ministrando y te está hablando. A veces Dios te está diciendo, no vaya. Y tú sigues forzando y lo sigues arreglando y tú dices que va. A veces cuando tú tropiezas en un camino, Dios te está diciendo detente y tú quieres seguir caminando. ¿No has escuchado la historia de Balaam? Que le ofrecieron de todo para que maldijera el pueblo de Dios. Y él tomó la decisión de hacer ese trabajo cuando Dios no estaba de acuerdo. Y dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que Balaam iba de camino a maldecir el pueblo de Dios cuando de repente en el burro que él andaba, Dios abrió los ojos del burro y pude ver un ángel delante de él con una espada desenvainada. Pero escuche qué pasó antes de eso. El burro no quería avanzar cuando vio el ángel. Pero Balaam, con su incredulidad de cuarto, de querer ganarse ese dinero en contra de la voluntad de Dios. Oiga esto, que esto es profundo. Quizá usted hay señales que le están pasando en su trabajo, en su casa, en su auto, en su vehículo, y Dios librándolo de una desgracia y usted no quiere escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos del burro, pero Balaam estaba dando palo al burro para que avanzara. Y Dios tuvo que abrirle la boca al burro y decirle, yo siempre te he llevado donde quiera. Esa fue la única vez que un animal habló. Le dijo el burro a Balaam, donde quiera que tú me instas para llevarte, yo te llevo y tú no tienes que golpearme más. Sin embargo, hoy que estoy viendo que hay un ángel delante de mí con una espada desenvainada, que no quiero avanzar para que Dios te chancee, tú quieres empujarme. A veces tu vehículo se daña cuando tú vas a trabajar y tú fuerza para arreglarlo y al final lo que cometes es una desgracia, porque a veces Dios te está dando un aviso. Estate quieto, estate tranquila, quédate tranquilo, quédate en tu casa, no avance. A veces Dios nos da una señal a través de un aparato, a través de un objeto. A veces se nos daña el celular y Dios nos está librando de una caída, de una fornicación, de un adulterio. A veces se nos pierde un dinero de un pasaje y Dios nos está librando de un accidente. A veces, escúcheme bien, una comida se nos cae de la mano y Dios te está librando de un dolor de barriga. Es Dios hablándote. Dios tiene diferentes maneras de hablarle a sus hijos. Y yo creo que esa es una de las maneras también más fuertes, porque a mí me ha pasado. Y yo he aprendido a cogerlo suave. Y al rato escucho, no, que pasó un accidente en tal calle por donde yo iba. No, que atracan a fulano en tal parte por donde yo iba a avanzar. Y Dios no me permitió llegar porque obedecía la voz de Dios y me quedé tranquilo. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda, que usted no lo sabe todo y usted no lo puede saber todo. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios, que Dios habla de diferente manera. Aprenda a discernir la voz de Dios. Coméntalo. Voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Balaam vio el ángel delante de él, se turbó. Y el ángel le dijo, ¿tú sabes por qué yo no te corto en dos? Porque Dios abrió los ojos del burro y te chanceó. A veces Dios a nosotros tiene misericordia de nosotros, a veces, aunque somos cabeza dura. Quiero que tú comentes, Señor, voy a obedecer a tu voz. Voy a obedecer a tu llamado. Aprende a escuchar la voz de Dios, que Dios habla de diferentes maneras, pero solamente los que están en el Espíritu lo van a entender. Soy tu hermano Stanley Medina. Cada día te bendigo con un mensaje de Dios. Comparte este mensaje en el nombre de Jesús. Y si tú quieres ayudar en mi ministerio, si quieres ofrendar en mi ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal, @Stanley Medina. Quiero que Dios te bendiga y que Dios te abra puertas por tu bendecir mi ministerio. Y que Dios, aleluya, cubra tu familia, cubra tu casa, cubra tu vida, igual de tu salida y tu entrada, en el nombre de Jesús. 3 señales donde Dios te está hablando y quizás tú no te estás dando cuenta. Dios te bendiga, te espero mañana.